que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos, queremos recordarte que nos sigas en las redes sociales como Iglesia Jubileo y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Los servicios de esta semana serán los días martes y sábado a las 7:30 de la noche y los días domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Para recibir al Rey. Pronto vendrá, mi amado, pronto vendrá, mi Rey, pronto vendrá, mi amado, y me llevará con él. Pronto vendrá, mi amado, pronto vendrá, mi Rey, pronto vendrá, mi amado, y me sí, Señor, tu amada te espera, Señor. Su amada se prepara para las bodas. Su amada se prepara para estar con él. Su amada se prepara para la gran fiesta. Su amada se prepara para recibir al Rey. Pronto vendrá, mi amado, pronto vendrá, mi Rey, pronto vendrá, mi amado, y me llevará con él. Pronto vendrá, mi amado, pronto vendrá, mi Rey, pronto vendrá, mi amado, y me llevará con él. Pronto vendrá, mi amado, pronto vendrá, mi Rey, pronto vendrá, mi amado, y me llevará con él. Pronto vendrá, mi amado, pronto vendrá, mi Rey, pronto vendrá, mi amado, y me llevará con él. Sí, Señor, esperamos tu venida, porque sabemos que tú vendrás por nosotros. Díselo. Jesucristo volverá en aquel día glorioso, en las nubes Él vendrá. Él ha prometido que un día Él regresará.
Jesucristo volverá. En aquel día glorioso en las nubes Él vendrá. Él ha prometido que un día Él regresará y Él me arrebatará. Jesucristo volverá. En aquel día glorioso en las nubes Él vendrá. Él ha prometido que un día Él regresará y Él me arrebatará. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Jehová? Te adoramos. Oirán las naciones lo que Él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con panderos danzará y dirán que como Jehová. Oirán las naciones lo que Él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con panderos danzará y dirán que como Jehová. Y dirán que como Jehová. Y dirán que como Jehová. Sí, Señor, santo es su nombre. Yo estoy contento porque no tengo la vida eterna que Jesús
hicimos nuestra alabanza, Señor. Ahora queremos coronarte con nuestra adoración. Ahora queremos, Señor, tocar tu corazón con nuestra adoración. Necesitamos, Padre, poner una sonrisa en tu rostro, Señor, y que tú te puedas agradar de tu iglesia.
invitamos a que nos ayudes a recaudar víveres no perecederos. De los días martes, jueves y sábado de 8 a 12 de la mañana estaremos recaudándolos en nuestra iglesia. Para esta y más información puedes inscribirnos al WhatsApp de Iglesia Jubileo 4824-3272. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias nuevamente por el privilegio que nos da de poder estar de nuevo con ustedes y entrar a esta administración que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de poder acercarnos delante de Él y poder ministrar una palabra a cada uno de los hogares, familias, personas, pues que puedan recibir esta ministración. A usted que está en casa, pues le bendecimos en el nombre de Jesús, le agradecemos también porque nos permite llegar hasta esa intimidad tan preciosa que usted ha creado ahí en su hogar. Así que queremos hacer una oración para que juntos podamos ministrar esta palabra que seguramente el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Acompáñeme y oramos. Padre, que estás en los cielos, Señor, te agradecemos de una manera muy especial porque nos permites poder estar en este momento delante de ti, siempre con gratitud en nuestro corazón, Señor, por las cosas hermosas que tú haces para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, seguramente que has preparado una porción adecuada, Señor, para que tu pueblo se pueda sentar a tu mesa y disfrutar de aquellas bendiciones, Señor, que como hijos tuyos tenemos derecho. Te pedimos, por favor, Señor, esa palabra, ese alimento sólido, Señor, que tú traes para nuestra vida, Señor, que nosotros lo podamos asimilar, lo podamos recibir, Señor, lo podamos digerir, Señor, y de la misma manera, Dios mío, que cada uno de nosotros podamos sacar provecho de ello. En el nombre de Cristo, Señor, te lo agradecemos, te honramos, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad y por tu ayuda, Señor. Gracias, Señor, bendice a cada uno de los que ya estamos recibiendo esta administración, Señor, y a todos los que la recibirán de una o de otra manera. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. El estudio de la palabra del Señor, hermano, para poder hacerlo de una manera adecuada, pues hay parámetros que se han establecido. Los hombres estudiosos de la Escritura han definido algunos parámetros. Por supuesto que algunos de esos parámetros son puramente, digámoslo así, humanos. Y algunos otros, pues sí son espirituales y que definitivamente nos ayudan a una mejor comprensión a nosotros de las Escrituras. Dentro de esos parámetros que se han establecido y que creo yo que son importantes, hermano, que nosotros los observemos sin que esto venga a eliminar los parámetros que nos establece el Espíritu Santo, yo creo, hermano, que una de esas cosas importantes es lo que se conoce como la ley de la primera mención. La ley de la primera mención no es más, hermano, que analizar digamos en un momento dado un evento, una palabra, un personaje o un principio de la Biblia, hermano, en qué momento de la Biblia se menciona. Porque eso de alguna manera va a definir la importancia que tenga en todo el resto de las Escrituras. Por decir algo, hermano, ¿quién fue primero, Adán o Eva? Bueno, fue Adán. Entonces, como Adán fue primero, entonces hay un derecho de antigüedad, por así decirlo. Hay una jerarquía por haber sido primero antes que la mujer. Es decir, como él se menciona primero en la Biblia y se creó, inclusive lo creó Dios antes que la mujer, eso le da cierta importancia. Si nosotros habláramos por ejemplo, el diezmo. Muchas veces hay personas que cuando se habla del diezmo dicen, pero eso era de la ley. Pero cuando vamos a ver la Biblia, la primera mención del diezmo está antes de la ley, porque Génesis no existía la ley de Moisés o la ley mosaica como se conoce, o la ley de Dios, ¿verdad? Hermano, la Torá no existía. Eso fue hasta en el libro de Éxodo, pero en el capítulo 14 del libro de
de Génesis ya aparece el diezmo. Eso quiere decir que entonces existía antes de la ley, y eso le da otro tipo de importancia a ese aspecto tan necesario dentro de la iglesia. Si habláramos en función del altar, por ejemplo, nosotros decimos, cuando Abel y Caín presentaron sus ofrendas delante del Señor, ahí fue el primer altar, pero realmente no aparece en la Biblia ahí un nombre. Es como algo que nosotros deducimos, o cuando decimos que el Señor vistió de piel a Adán, entonces ahí también fue el primer. Sí, pero esos son altares inducidos, son altares, hermano, que solo nosotros los intuimos, pero realmente no existe la palabra. Pero en el caso, cuando vamos a ver cuando Noé bajó del arca, ahí sí es muy claro, hermana, la escritura, que Noé edificó un altar al Señor. Es decir, que ahí tuvo que haber una revelación de parte del Señor para que este hombre pudiera edificar aquel altar, y aparte de eso, para que sacrificara en ese altar animales limpios, animales puros, y no animales inmundos. Entonces, hermano, la ley de la primera mención es muy importante para la comprensión de la escritura, porque eso nos va dando a nosotros definitivamente parámetros en cuanto a importancia. Por ejemplo, si lo vemos a nivel de construcción, a nivel de edificaciones, estoy hablando en el aspecto puramente secular, pero yo recuerdo, hermano, que cuando trabajaba secularmente, era eso, habían planos generales y habían planos específicos. Entonces, cuando había una discrepancia entre los planos generales y los planos específicos, entonces habían dentro de las especificaciones, habían algunos aspectos, algunos lineamientos que definían qué era lo que prevalecía. Entonces se decía, los planos específicos rigen sobre los planos generales. Entonces eso nos marcaba la importancia y decía que era lo prioritario. Entonces, más o menos para que usted me comprenda eso. Ahora, cuando vamos a hablar, por ejemplo, otro ejemplo, la bendición. Bendición en la Biblia se puede decir básicamente en el Antiguo Testamento de dos maneras: Barak y Beracá, o Berac, como le pueda decir usted. La palabra Beracá es la que normalmente se conoce como bendición, pero esa palabra aparece en Génesis capítulo número 12. Pero la palabra Barak, que también se traduce bendición, esa aparece desde Génesis capítulo número 1. Entonces quiere decir que la palabra Barak es la bendición primigenia, es la bendición con la que Dios habilita, pero la palabra Beracá es la bendición que ya se empieza a notar, que ya se ve. Entonces esas son cosas, hermano, que son importantes que nosotros las observemos. Ok, poniendo esto claro, entonces vamos a hablar, porque hoy nos queremos abordar el tema familiar, y entonces esto, hermano, nos lleva a nosotros a pensar en qué momento aparece la palabra casa en la Biblia. ¿Cuál es el momento donde se hace la primera mención de la palabra casa? Y fíjese que precisamente la palabra casa viene de una palabra hebrea que es bayit. Y esa palabra hebrea bayit, que es en el hebreo, es el número, según la concordancia Strong, 1004. Pero esa palabra aparece hasta Génesis capítulo número 7. Es decir, el concepto de casa puede ser que aparezca antes de Génesis capítulo 7. Pero la palabra casa aparece hasta ahí. Y aparece precisamente en el momento cuando Dios le está diciendo a está diciéndole a Noé: entra tú y tu casa al arca. Pero casa no en el aspecto de edificio, sino casa, hermano, bajo el concepto de familia. Entra tú y tu casa. Entonces Dios, cuando habla de casa, y lo dijimos creo yo en el tema anterior, hermano, está hablando también de familia. Es decir, que la casa es un sinónimo de familia.
Entonces Dios está interesado definitivamente en nuestra casa, tan interesado que cada vez que en la Biblia se menciona la palabra arca, normalmente está ligada con salvación. Por ejemplo, a Noé lo metieron a Moisés lo metieron en un arca, hermano, para librarlo de la muerte que había en aquella matanza de niños que hubo precisamente en el tiempo de Moisés. Entonces lo metieron en una arquita y así lo salvaron. El arca de Noé era una salvación. Bueno, y así se menciona varias veces la palabra arca y está relacionada con la salvación. Entonces quiere decir que cuando Dios le dijo a Noé, entra tú y tu casa al arca, le estaba diciendo, los voy a salvar. Y Dios sí quiere salvar no solamente una persona por familia, no, Dios quiere salvar familias, porque Dios es un Dios familiar, Dios es un Dios que piensa en familias. Y por eso la Escritura dice, cree tú y serás salvo, tú y toda tu casa. Pero refiriéndose no casa edificio, sino que casa personas, casa padre, casa madre, casa hijos. Dios cuando piensa en casa está pensando entonces en nuestra familia. Ahora, tan importante para Dios es esto, que cuando alguien trata de destruir una familia, Dios se levanta contra ellos. Aquellas familias, hermano, que han recibido ataques de parte del enemigo, utilizando inclusive personas para poder destruir esas familias, Dios se levanta en contra de ellos. Esto pasó, si usted recordará, cuando Abimelech, el rey de Egipto, agarró a Sara, porque como Abraham había dicho que era su hermana, entonces él la llevó se la llevó para meterla en su alcoba y ahí tener intimidad con ella. Y entonces Dios le apareció a Abimelech en sueños y le dijo, fíjese qué tremendo, le dijo, eres hombre muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella tiene marido. Y cuando Abimelech se dio cuenta, le dijo, Señor, pero yo en mi inocencia he hecho esto. Sí, por eso es que te he guardado. Le dijo, y no te he quitado la vida, pero ella tiene. Entonces Dios intervino en sueño, hermano, le habló a este hombre para que se detuviera y no hiciera nada indebido. Entonces, cada vez que hay una familia que está corriendo riesgo, Dios siempre, hermano, va a intervenir a favor de esa familia, porque la familia es como una extensión de parte de Dios aquí en la tierra. Por eso es que la Biblia dice que de Jesucristo toman nombre todas las familias que están en los cielos y también en la tierra. Ahora, entonces, hermano, yo creo que nosotros debemos de analizar la importancia. Si Dios une la palabra casa con la palabra familia, debemos de nosotros analizar que Dios tiene planes, hermano, con cada familia al estar en casa. Recuérdese que hemos estado platicando el propósito por el cual Dios ha permitido que en este tiempo nosotros permanezcamos en casa. Y hemos estado utilizando, digámoslo de esta manera, como texto áureo, como texto base. Hemos utilizado en Isaías capítulo 26, versículo 20, y yo tomé esta nueva traducción viviente porque me llamó mucho la atención cómo lo dice aquí. Y dice, ve a tu casa, pueblo mío, ve a tu casa, pueblo mío. En el libro de Proverbios, hermano, dice que para poder edificar adecuadamente una casa, primero hay que hacer labores fuera. Haz tus labores de afuera y luego ven y edifica tu propia casa. Y es como que Dios nos está llamando a nosotros a edificar nuestra casa de una manera correcta, pero insisto, no la casa física, sino la casa familia. Hermano, ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Yo creo que, hermano, aunque no podemos decir que esta pandemia sea el enojo del Señor, forzosamente que así sea, aunque sí definitivamente más que enojo del Señor, es como una llamada de atención para la humanidad, es como una reflexión para el mundo, para que nos demos cuenta, hermano, de la existencia de Dios y que podamos volver a Él. Pero Él nos está llamando a la casa, entonces tenemos que entender que hay un propósito con el cual Dios nos está llevando, no solo para ser resguardados,
resguardados, no solo para ser librados, no solo para eliminar o evitar una contaminación física, sino que hay un propósito espiritual. Y por eso yo a este tema le puse los beneficios de permanecer en casa. Y hemos venido hablando ya por lo menos en 2 semanas anteriores, hemos estado platicando con relación al tema, hermano, de permanecer en casa. Qué importante que nosotros aprendamos a permanecer en casa. Ahora, definitivamente, hermano, vamos a hacer un resumen de los que ya vimos, ¿verdad? Para poder avanzar en el siguiente. Número 1, dijimos, basado en Juan capítulo 11, versículo 20, hermano, que Dios nos lleva a la casa para que aprendamos a esperar el tiempo de todas las cosas. Recuérdese que la Escritura dice que todo en su tiempo es hermoso. Es decir, que todo lo creó Él en su tiempo y hermoso. Cuando tú esperas el tiempo de Dios, tienes la seguridad que las cosas van a estar bien. Luego Génesis 25, 27, hermano, aquí habla de Jacob y Esaú, y entonces aquí lo enfocamos hacia el hecho de aprender a valorar las cosas espirituales. ¿Para qué te vas a quedar en casa? Para valorar lo espiritual, porque a veces, hermano, le hemos quitado el valor a las cosas espirituales. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 23, hermano, habla de Ana. ¿A qué se quedó Ana? ¿Por qué permaneció Ana? Dice la Biblia que permaneció para cumplir un deber conyugal, familiar. En este caso, hermano, de Ana, ella se quedó para amamantar a su hijo Samuel. Sigamos. Génesis capítulo 39, verso 2. José se quedó en casa, hermano, activando, desarrollando lo que era su mayordomía. Es decir, hermano, aprendiendo a administrar en la casa de Potifar. Luego Lucas capítulo 1, verso 24, está hablando de Elizabeth, hermano, y dice que se quedó. Y ahí Dios la reivindicó, porque cuando ella salió de su casa, ya salió con su hijo en brazos, y eso era una reivindicación porque ella era una mujer de edad avanzada y como consecuencia, hermano, había sido señalada, menospreciada, tenida en poco, hermano, por los demás porque era una mujer estéril. Génesis capítulo número, hermano, 29, verso 14. Aquí está hablando de Jacob, cuando Jacob se quedó en casa de su suegro Labán, aunque ahí todavía no era su suegro, hermano, pero se quedó para valorar, hermano, y poder servir aquellos 7 años por Raquel. Y eso quiere decir que la valoró de manera extraordinaria y que nosotros debemos de aprender a valorar a nuestra familia. Éxodo capítulo 16, versículo 29, hermano, nos habla precisamente que se quedaban en casa el 7º día los israelitas con el propósito, hermano, de no, bueno, como ellos tenían una ley que les impedía poder hacer algún trabajo físico, pero, hermano, entendimos aquí que era para ser agradecidos, para agradecer la provisión, porque el 6º día Dios les daba doble provisión para que ellos no salieran, hermano, a recoger. Ok. Luego Hechos capítulo 10 versículo 48, hermano, ver la evolución espiritual de la familia. ¿Para qué nos quedamos? A veces no nos damos cuenta que nuestros hijos, hermano, han sido quizás hasta bautizados por el Espíritu Santo y no hemos visto esa evolución, cuánto han avanzado en el Señor, cuánto han crecido, cuánto se han desarrollado, qué cosas Dios ha hecho con cada uno de ellos, ¿verdad? Y luego, que creo que fue el último que vimos, Deuteronomio capítulo 11, verso número 18, ¿para qué vamos a permanecer en casa? ¿Qué beneficio hay para poder enseñar la palabra del Señor? Es decir, que el Señor nos lleva, hermano, a nuestra casa para que aprendamos a enseñarle a nuestra familia también la palabra del Señor. Ok, esos fueron los que vimos, así que hoy pues quisiera avanzar, hermano, y que pudiéramos ver algunos otros versículos que son beneficios de permanecer en casa. Mire lo que dice Hechos 16:15, versión lenguaje sencillo. Así que cuando ella, está hablando de aquella mujer llamada Lidia, y toda su familia fueron bautizados. Y qué maravilloso ver que ahora hay familias que están siendo bautizadas en sus propias casas, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Dice, nos invitó con mucha insistencia a quedarnos en su casa, a permanecer en casa. Y así lo hicimos. Mire, hermano, es decir,
se bautizaron, se bautizó la familia de Lidia y entonces le insistió a Pablo y hermano, para que se quedara en su casa. Y dice, y ahí así lo hicimos, ahí nos quedamos. Es decir, hermano, que Pablo permaneció en la casa de Lidia, pero había un propósito, porque fíjese que en los versículos siguientes dice que Pablo, hermano, iba a orar juntamente con quien lo acompañaba, iba a orar y entonces apareció una muchacha que ahí les empezaba a decir, estos son siervos del Dios Altísimo. Declaraba una verdad, pero ella realmente estaba siendo motivada, inspirada por un espíritu pitónico, hermano. Y entonces el apóstol Pablo, hermano, la tuvo que confrontar. Dice que llegó un momento que Pablo se cansó y le dijo en el nombre de Jesús, la dejas libre. Se volteó, hermano, y Pablo la confrontó. Entonces quiere decir, hermano, que Pablo se tuvo que quedar en aquella casa porque había un trabajo de liberación que ejecutar. Y aunque él liberó fuera de casa a esta muchacha, pues, pero el Señor lo hizo permanecer en aquella casa porque había un propósito que cumplir. Mire, hermano, ¿no será que nuestras casas podrían estar siendo afectadas por alguna influencia de espíritus inmundos? Ay, pastor, ¿cómo se le ocurre? Si yo soy cristiano, soy líder, yo aquí, yo allá. Sí, amén. Pero eso no implica, hermano, que no puedan haber, si la misma Biblia dice, hablando del apóstol Pablo, que él peleó contra fieras. Es decir, hermano, que tuvo batallas. El mismo Señor Jesucristo enfrentó batallas, hermano. Y a veces nosotros como que nos acostumbramos a cierto tipo de situaciones en nuestra casa. Hay cosas, de repente se empiezan a perder algunos objetos en la casa. De repente, hermano, empiezan a suceder. Hay sueños que tienen nuestros hijos o el padre o la madre, cualquiera, podrían tener sueños, inclusive sueños hermano, de tipo eróticos hasta podrían haber, y los vemos como normales. ¿Y no será que hay algún tipo de influencia? Recuérdese que el enemigo siempre busca un punto de contacto. Y hay cosas que a veces se infiltran. Hermano, puede ser que alguien de la familia haya infiltrado algo, o por estar viendo cierto tipo de películas, hermano, y esto esté abriendo una puerta para que el enemigo llegue. ¿Y no será que el Señor quiso que tú te quedaras en casa para que evalúes si no hay alguna influencia de espíritus inmundos y que se necesita una liberación en tu casa? Quizás vas a tener que levantarte y ministrar, ungir tu casa, qué sé yo, qué rema Dios te pueda dar, hermano. Pero Dios no tiene despropósito en todo esto. Dios tiene propósito definitivamente. Por eso es que ese beneficio tú no lo debes de perder. Ay, que en la noche se oyen ruidos. Debe de ser el gato, debe de ser el perro, debe de ser los vecinos que están. No será, pues puede ser que sí sea así, y si es así, gloria a Dios. Pero ¿no será que hay cierta influencia? ¿No será que hay situaciones, hermano, que nosotros no hemos podido evaluar y por no tener el tiempo necesario, ahora el Señor te manda a la casa y el Señor te está diciendo, evalúa? Date cuenta si no hay situaciones ahí que puedan estar afectando. Date cuenta si no hay situaciones que no has podido atender de una manera adecuada. A Pablo le insistió a aquella mujer que se quedara en casa. Si Pablo se despide ese día, ya no libera a aquella mujer, hermano. Pero ahora él se queda en casa de Lidia, y a los días siguientes se le presenta precisamente esta situación. Hermano, yo creo que es el tiempo de Dios para que evaluemos. Hermano, ¿hace cuánto que no haces una limpieza en tu casa? ¿No será que se han introducido ciertas situaciones, objetos de idolatría, objetos de hechicería, de paganismo, hermano, algunos objetos que parezcan normales y naturales o inofensivos, pero que al final de cuentas, y yo no quiero como ponerte así pues nervioso con respecto a eso, sino solamente, ¿sabes por qué? Porque la Biblia dice que aquella serpiente de bronce que el Señor mismo le había dicho a Moisés que hiciera, hermano, y que la pusiera en un asta para que cuando las serpientes ardientes estuvieran mordiendo a los israelitas,
israelitas y que ellos estaban muriendo, entonces que él levantara el asta con la serpiente de bronce y al verla, entonces ellos iban a ser sanados. Pero esa serpiente tipificaba a Cristo. Esa serpiente de bronce era una señal de la cruz de Cristo, era una figura, más que una señal, una figura de la cruz de Cristo. Pero resulta que después esa serpiente la dejaron abandonada y la metieron en el templo y ya se había convertido en un ídolo. Entonces, ¿no será que hay cosas, hermano, que eran de Dios en un momento, pero que después las convertimos en un ídolo? Que de repente un botecito de aceite que el Señor utilizó ese aceite para sanar a alguien, hermano, se oró ungiéndolo con aceite y Dios lo sanó, y ahora lo tenemos como un amuleto ahí. ¿No será que aún la misma Biblia se podría convertir en un amuleto? Porque a veces creemos que tenerla abierta, hermano, en el Salmo 91, en el Salmo 23, es para que los malos espíritus, no, los malos espíritus no van a respetar en sí la Biblia, sino que aquel que pone en práctica la Biblia, ese es el que respetan los espíritus inmundos. Entonces, hay cosas por las cuales el Señor permitió que tú te quedaras en casa. Haz una limpieza, haz una revisión, levanta, hermano, los colchones ahí de la cama, a ver si no hay alguna revista pornográfica, algo, hermano, que esté introduciendo pecado, películas, qué sé yo, hermano, que tenemos que estar revisando nuestro campamento. Mire, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta en la Biblia, en el libro de los Hechos, dice que los israelitas llevaban el tabernáculo de Moisés en todo el desierto y asimismo llevaron el tabernáculo de Moloc. Hermano, paralelo, un tabernáculo paralelo. A veces hay un tabernáculo paralelo en nuestro corazón o en nuestra vida. Sí, le servimos a Dios, sí, buscamos a Dios, pero también hay otras cosas, hermano, que nosotros tendríamos que estar evaluando. Así que es tiempo de ver si el Señor no te está llevando a que tú puedas experimentar una verdadera liberación, hermano, en tu casa. Y como dijo alguien, donde hay conejo, pues que salte, ¿verdad? Así que puede hacer que haya conejo, que haya, hermano, león enjaulado o gato en cautiverio, como dijo alguien, ¿verdad? Hermano, ¿qué es lo que hay en tu casa? Es necesario que lo evaluemos para que de esa manera, hermano, veamos que hay un beneficio de quedarnos en casa. Aleluya. Bueno, avancemos. Aquí habría mucho que seguir hablando, pero ya te dejé ahí la espinita, la semillita, ¿verdad? Para que tú puedas inquietarte y buscar al Señor. Levítico 12:5, versión Jerusalén, tercera edición. Si da a luz una niña, está hablando cuando una mujer estaba embarazada y daba a luz. Dice, será impura durante 2 semanas, como en el tiempo de sus reglas. Y se quedará en casa, oiga, permanecerá en casa 66 días más, purificándose de su sangre. Es decir, ella si daba a luz un hijo, hermano, había un tiempo para que ella se quedara en casa. Pero si daba a luz una niña, entonces se tenía que quedar 66 días en casa, purificándose. Es decir, 2 meses, hermano, con 6 días se tenía que quedar purificándose. Ahora, entonces aquí nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿y no será que quizás Dios ha permitido este encierro, esta limitación para que no tengas otro tipo de tentaciones? Es decir, Dios te está poniendo un cerco, Dios te está poniendo un límite, porque nosotros desde que creímos en Cristo somos libres. Pero ser libre no implica hacer lo que nosotros querramos, porque la misma libertad tiene sus límites. Por eso es que la Biblia dice, y eso lo hemos conocido, hermano, como el triángulo de la libertad. Y el apóstol Pablo es el que pone esos parámetros, esos límites. Y entonces el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, ¿cuál es el primer límite que nosotros tenemos? Lo que conviene o no conviene. Ese es un límite. Luego dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, yo lo puedo hacer todo, pero no todo conviene ni todo edifica. Entonces el segundo límite es, hermano, lo que edifica o no edifica. Entonces ahí hay otro límite. Y luego, hermano, el tercer límite dice, todo me es lícito, pero yo no me dejo esclavizar de nada. Entonces lo que esclaviza o lo que no esclaviza, ese viene a constituirse en el tercer límite. Entonces, ¿tenemos libertad en Cristo? Sí, amén. Pero la Biblia dice, permanece
permaneced en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, tenemos que entrar dentro de ese triángulo de libertad. Ahora, hablando entonces de la purificación, ¿no será que Dios te llevó a tu casa poniéndote un límite? Porque cuando en las noches salías, te juntabas con X o Y persona, hermano, y te sentías con más libertad y hacías cosas que no querías, hermano, que tal vez en el fondo de tu corazón no las deseabas hacer, pero las terminabas haciendo. Y ahora viene Dios y te pone límites y te lleva a tu casa para que te purifiques, para que te santifiques, para que seas libre de las ataduras que no te dejan avanzar, ni te dejan, hermano, consagrarte adecuadamente para el Señor. Y recuérdate, cuando tú, hermano, te consagras para Él, el resultado va a ser que vas a entrar a una dimensión llamada santidad. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, nadie va a ser parte de la iglesia novia si no se santifica. Entonces necesitamos nosotros entrar a esa dimensión, pero no una santidad externa, no una santidad de vestidura, no una santidad de lo que se ve, sino una santidad que empieza por lo interno pero que por supuesto se va a manifestar externamente. Pero mucha gente se quiere aparentar una santidad con la forma que se viste, con la forma que habla, con que no se corta el cabello, con que, hermano, no se ponen pintura en los ojos las mujeres porque eso es del diablo. No, eso es suyo, no es del diablo, ¿verdad? Y usted es templo del Espíritu de Dios, cuida el templo del Espíritu de Dios. Está bien, siempre y cuando todo sea con acatamiento, ¿verdad, hermano? Poniendo límites, porque cuando ya las cosas se salen de los límites y para eso le pones más énfasis, entonces te sales del orden de Dios. Entonces yo creo que Dios, hermano, quiere que nosotros veamos que la santidad es algo interno, es algo que brota. ¿Qué significa santidad? Ser apartado para Dios. Pero a algunos, como les cuesta, hermano, apartarse para Dios, entonces se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, constantemente están descendiendo con el pecado. ¿Y dónde? ¿Cuál es la puerta para el pecado? La desobediencia. Hermano, por eso una desobediencia que aparentemente no es para cometer un pecado, tarde o temprano te va a llevar a pecar. Por eso, si tú no te cuidas, si tú, hermano, desobedeces y dices, hombre, si solo lo que pasa es que no le voy a hacer caso a mi papá y a mi mamá, no, nadie se va a dar cuenta. Sí, pero esa desobediencia te va a llevar tarde o temprano, hermano, a que tú te des cuenta, hermano, que vas a terminar pecando. Y no es que yo te lo esté deseando, sino que, hermano, lo vemos en la misma palabra del Señor. Así que pueda ser que el Señor ahora, el beneficio que tiene para ti al estar encerradito en tu casa, hermano, es para que tú te consagres, es para que tú te santifiques, es para que tú veas que sí es posible apartarse para Dios. Mire, Adán y su mujer, cuando Dios los puso en el huerto, estaban apartados para Dios. Sin embargo, dentro del mismo huerto, ellos pecaron. Es decir, el diablo también, podríamos poner el ejemplo del diablo, que el Señor lo reprenda. Pero el diablo, ¿dónde pecó? ¿Pecó fuera del cielo o en el cielo? No, pecó en el cielo, hermano. Entonces quiere decir que dentro de un lugar de santidad, nosotros podríamos tener tentaciones de pecado y por eso también nos tenemos que cuidar. Pero puede hacer que Dios lo que esté permitiendo es poniéndote ahí límites, ¿verdad? Hermano, hubiera sido tan fácil, hermano, para evitar que Adán pecara, que no le pusieran el árbol del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto. Tan fácil que hubiera sido. Sin embargo, hermanos, Dios los puso ahí para que ellos se dieran cuenta que era necesario, porque Dios no busca la obediencia impositiva, sino que una obediencia voluntaria es lo que Dios está buscando y está anhelando de nosotros. Así que uno de los beneficios que tú puedas alcanzar al estar ahí, hermano, ahora en este periodo de cuarentena, donde Dios te dice, vete a tu casa y ahí enciérrate. Sí, enciérrate, ¿para qué? Para consagrarte. ¿Para qué? Para disponerte para Dios, para entregarte para Él. Ahí, hermano, cuando salgas vas a salir consagradito, o como se dice popularmente, pulido, ilustrado, vas a salir de ahí, vas a salir bendecido. Aleluya. Ok, sigamos adelante. Hechos, capítulo número 10, versículo 32. Voy a leer la versión Kadosh y está hablando de Pedro aquí. Ahora,
envía a Jafo y pregunta por Simeón. Aquí le está hablando el Señor a este hombre llamado, se me fue el nombre. Oh, Dios mío. Bueno, me va a recordar en un momentito, ¿verdad? El centurión romano. Y entonces, hermano, le está diciendo que mande a Jope a preguntar por Simeón, es decir, por Pedro, conocido como Kefa, ¿verdad? Porque también así se le conocía a Pedro, ¿verdad? Cefas. Él se está quedando en la casa junto al mar de Simeón. Es decir, se está quedando en otra casa que también se llama Simón, ¿verdad? Dice un curtidor de pieles. Es decir, hermano, que Pedro permaneció en la casa de este hombre llamado Simón, que era curtidor de pieles. Entonces, pero fíjese que mientras él estaba en aquel lugar, entonces él mientras estaba en un periodo ahí de ayuno, hermano, tuvo un éxtasis, y en el éxtasis él vio cómo le bajaron del cielo un lienzo, y en el lienzo había todo tipo de animales, hermano, reptiles y todo tipo de animales. Y entonces oyó una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y entonces él se sorprendió y dijo: nunca ha entrado cosa inmunda. Y esto se repitió por lo menos 2 veces, dice la escritura, hermano. Y entonces él entendió que era la voz del Señor, que le estaba diciendo: mata y come. Pero Pedro era un judío, hermano, pero que respetaba las leyes judías, y entonces él dijo: nunca ha entrado cosa inmunda. Y entonces el Señor, o esa voz, le volvió a decir: nunca llames inmundo lo que yo he santificado. Entonces, hermano, realmente Pedro aquí lo que recibió fue una revelación de parte de Dios. Dios le habló en un éxtasis, en una especie de visión. Tuvo ahí Pedro, no mientras estaba durmiendo, no fue un sueño, sino que ni fue una visión nocturna, sino que fue mientras él estaba en comunión con el Señor, mientras él estaba buscando del Señor, mientras él se estaba humillando delante de Dios. Ahí le llegó una revelación. Esto no implica que nosotros vayamos a establecer que para tener una revelación de parte del Señor tengamos que estar en esta condición. Dios lo puede hacer de cualquier manera, hermano, así que no vamos a caer en legalismos en ese sentido. Pero algo que sí es importante, hermano, es el hecho que recibió la revelación. Entonces, beneficio de quedarte en casa, ¿no será que Dios quiere hablar a tu vida? ¿No será que hay algo que no has podido atender? ¿No será que hay algo que tal vez como poniendo el ejemplo de Pedro, que has tenido por inmundo, que tú has dicho: nunca tal cosa va a ser, nunca va a suceder esto? Y no será que Dios, hermano, sí quiere que tú hagas ciertas cosas. No estoy hablando de cosas inmundas en sí, sino que Pedro tenía el concepto de que era inmundo, pero eso venía de parte del Señor. Así que no me vayas a pensar que yo te estoy diciendo que vayas a hacer cosas inmundas, no, sino que tal vez algo que sí proviene de Dios, tú no lo has podido recibir en tu corazón. Por ejemplo, hermano, hace mucho tiempo atrás, yo era una persona que no recibía la enseñanza con relación a la alabanza y la danza. Es decir, sí, la alabanza un poquito, pero con ciertos límites. Y cuando veía a alguien danzar, eso como que estorbaba mi corazón. Yo decía: eso no proviene de Dios. Hermano, y entonces Dios tuvo que hablar a mi corazón para que yo me diera cuenta que sí estaba escrito en la Biblia. O como algunas personas dicen: ay, Dios mío, hace unos días inclusive oí que dentro de este retiro virtual que el Señor nos ha permitido tener ya por espacio de 5 o 6 semanas, hermano, le hicieron una pregunta al apóstol, y la pregunta es: yo no soy de la misión en la que ustedes, pero el pastor donde yo asisto no cree en el bautismo del Espíritu Santo. Pero hermano, ¿qué podemos hacer si la Biblia dice que sí existe el bautismo del Espíritu Santo? Eso es algo que no se puede negar, eso es algo que no se puede decir que no existe si ahí está escrito en la palabra. Ahora, si no estuviera escrito en la palabra y nos estamos sacando algo de la manga, pues eso es otra cosa, porque en primer lugar los que se sacan algo de la manga o son magos, hermano, o son
son mafiosos, ¿verdad? Porque los que juegan las cartas, ¿verdad? Se sacan algo de la manga, pero nosotros no somos ni magos ni mafiosos. Entonces, hermano, pero aquí realmente estamos hablando de aspectos que están escritos, establecidos en la palabra. Y ese fue el problema de Pedro, porque Pedro no quería recibir, hermano, por sus conceptos religiosos, culturales. Eso le impedía. Y a veces a nosotros, hermano, una de las cosas que más afecta a la gente para recibir aquello que viene de parte de Dios es el primer evangelio que recibieron. Cuando digo primer evangelio, me refiero a quien les enseñó con relación al evangelio. Recuérdese que inclusive cuando Adán pecó, el Señor le preguntó, ¿quién te enseñó? Y eso es algo que pasa constantemente. Nosotros vemos a personas, hermano, que tienen un concepto del evangelio y hay que arrancarles primeramente ese concepto para establecerles lo que viene realmente de parte de Dios. Cuando, hermano, queremos enseñarle la doctrina conforme a la palabra, no la doctrina que viene de nuestro corazón, sino de la palabra del Señor, la doctrina que está escrita. Y a veces, ay no, pero es que a mí fulanito me dijo tal cosa, es que, hermano, y tienen en su corazón ya conceptos establecidos, argumentos que para defender aquellos conceptos que tienen. Y yo digo siempre, lo que más le afecta a mucho cristiano es el evangelio de la abuelita, porque una abuelita que no era ni cristiana, ni temerosa de Dios, ni conocía mayor cosa de la Biblia, a veces vino y le enseñó y le recitó versículos y le dijo que así decía la Biblia, hermano, cuando la Biblia no decía ciertas cosas. Entonces hoy es tiempo que nosotros arranquemos esos conceptos para que venga lo que viene de parte del Señor. Entonces, el legalismo, la iglesia tradicional, muchas veces hicieron daño en ese sentido, estableciendo como doctrina de Dios lo que realmente era doctrina de hombres. Y entonces ahora la gente, hermano, le cuesta recibir lo que viene de Dios porque, hermano, definitivamente ya tienen un fundamento. Pero entonces ahora viene el Señor y quita y arranca ese fundamento para establecer lo que proviene de Él. Así que puede ser que Dios te esté llevando en casa porque te quiere dar una enseñanza, una revelación de cosas que quizás tú no has querido recibir. Hermano, hay muchos temas que son de alguna manera motivo de discusión en algunos cristianos o de resistencia, ¿verdad? El caso de los 5 ministerios, no, es que eso no es de Dios. Ya para este tiempo ya no hay esos 5 ministerios, ya no hay apóstoles, pero ¿quién les autorizó a decir que no había si la Biblia establece que sí hay? No, solo habían 12, hermano, pero si después se murió Judas y tuvieron que poner unos, entonces ya ahí habían 13. Además la Biblia dice que Jesús es el sumo sacerdote de nuestra fe y apóstol también, entonces ahí ya son 14, entonces no podemos decir que no los hay, pero conceptos tradicionales, hermano, religiosos o malas enseñanzas vinieron a afectar para que no recibamos, y ahora Dios lo que quiere es que recibas aquello que viene de parte de Él. Amén. Avancemos en otro versículo. Mira, este versículo es precioso. Deuteronomio 24:5, palabra hispanoamericana. Si un hombre está recién casado, no tendrá que ir a la guerra ni se le impondrá otros deberes. Quedará libre de cualquier servicio durante un año. Que se quede en casa, oiga lo que aquí dice, para hacer feliz a su mujer. Mire qué tremendo, hermano. Entonces, ¿no será, hermano, que Dios, hermano o hermana, porque aunque aquí habla específicamente del varón, pero lo vamos a aplicar a toda la familia, ¿no será que Dios te está llevando a casa porque hay alguien que no está siendo feliz plenamente? Y aunque aquí pudiéramos enfocar a un aspecto puramente matrimonial, hermano, pero hagamos la aplicación para toda la familia. ¿No será que tus hijos casi no te ven en casa porque constantemente, hermano, estás trabajando fuera, estás saliendo de casa, llegas tarde, ya los encuentras, cuando llegas ya los encuentras dormidos y cuando te vas todavía no se han levantado, y ahora el Señor te está permitiendo que tú vuelvas a tu casa, que tú llegues ahí a tu familia, y el Señor ha permitido que estés en
en esta especie de encierro, porque como la Biblia dice, ve a tu casa y pon cerrojo a tus puertas y enciérrate ahí. Entonces hay un encierro de parte del Señor. Sí, encierro con libertad, pero hay encierro. ¿Y no será que hay alguien que no está siendo feliz? Hermano, y ahora el Señor te está volviendo a la casa, te está llevando a la casa para que tú precisamente le puedas dar esa felicidad que, aunque no haya sido con mala intención, pero le has vedado esa felicidad a tus hijos, a tu esposa o también a tu esposo, hermana. ¿No será que siempre estás fuera de casa y ahora el Señor te ha llevado para que tú le pongas el equilibrio y que digas, Dios mío, yo me estaba volviendo trabajólico o trabajólica y ahora lo que necesito también es equilibrarme y darle tiempo a mi esposo, darle tiempo a mi esposa, darle tiempo a mis hijos para que de esa manera yo los pueda hacer feliz? Entonces quiere decir que tú, de parte del Señor, tienes esa capacidad para poder hacer felices a aquellos que están en tu casa. Dios te dio esa virtud, Dios te dio esa bendición. Por ejemplo, si vamos al Salmo 128, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y luego dice, su mujer será como fecunda vid en el interior de su casa. Pero la vid está ligada con las uvas con el vino, y el vino, la Biblia nos habla del gozo. Entonces quiere decir que la esposa tiene de parte del Señor esa capacidad para hacer feliz a su esposo. Claro, su esposo también y los hijos, pero ahorita estoy poniendo el ejemplo de la esposa. Entonces el Señor te ha puesto ahí, hermana, para que hagas feliz a los tuyos. No para que andes regañando a todos siempre, no para que le andes llamando la atención. Claro que hay momentos de llamar la atención, pero también para que los hagas felices, también para que, hermano, se tengas experiencias maravillosas. ¿Hace cuánto que no disfrutas tal vez en familia? ¿Hace cuánto que no te has podido sentar porque te has afanado, porque quizás quieres comprar un medio de transporte, quizás quieres comprar una casa, quizás quieres poner un negocio y te has afanado en eso y dices, ya, solo me quedan unos 2 o 3 años o 5 años, qué sé yo, hermano, y cuando te das cuenta han pasado 10, o como les sucede a aquellas personas que se van a otro país, a Estados Unidos, qué sé yo, hermano, solo 2 o 3 años le pago al coyote y ya me voy, dice, y ni le paga al coyote ni se viene de regreso, y ahora menos porque hermano está en cuarentena allá, ¿verdad? Y no lo dejan salir. Entonces, pero no está haciendo feliz a los suyos. Y ahora viene Dios y le está llamando y le está diciendo, es tiempo de que vayas a tu casa, permanezcas en casa, porque tu presencia, solo tu presencia, no lo que puedas llevar, solo tu presencia va a ser feliz ahí a los tuyos. Así que en este caso particular, 1 año que tenía que quedar en casa aquel hombre. Hermano, tú es primeramente Dios que no sea 1 año, ¿verdad? Porque yo sé que tienes que trabajar, o a menos que tengas tantos recursos que te puedas quedar 1 año en tu casa, pero yo sé que muchos tienen que salir a trabajar. Pero ahora, en este tiempo, el Señor lo que anhela, el Señor lo que desea es que tú y yo aprendamos a que hay gente que está siendo infeliz. Le estamos negando la felicidad a ciertos miembros de la casa. Así que es tiempo, hermano, que les demos esa bendición. Avancemos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Miremos Josué capítulo 2, versículo 19. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, los israelitas, cuando llegaron aquellos espías, aquellos 2 espías que llegaron a la casa de Rahab, se comprometieron con esa mujer, hermano, a que iban a salvar su casa. Cuando ellos conquistaran Jericó, entonces la iban a salvar a ella. Y entonces aquí le están diciendo, cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se quede en casa contigo, que permanezca en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si alguna mano le toca. Es decir, ¿para qué tenían que permanecer la familia de los rahabitas, llamémoslo así? ¿Para qué tenían que permanecer ellos en casa? Para ser salvos.
hermano, ¿y no será que Dios lo que quiere es que tú afirmes tu salvación con el Señor y por eso Dios está permitiendo que ahora te quedes en casa? Quizás ahora estás más bajo la supervisión de tus padres, quizás estás más bajo la supervisión de tus tutores, tus progenitores, los que Dios te ha puesto ahí. Hermano, tal vez antes, cuando ya llegaban las 6 de la tarde, tal vez te ibas a estudiar, pero no solamente estudiar, y al andar fuera de casa hacías cosas indebidas. Y hermano, lo que estabas haciendo es descuidando la salvación que Dios te había dado. Entonces, estos israelitas le dijeron a Rahab: si alguno se queda contigo, es nuestra responsabilidad, ese va a ser salvo. Entonces Dios quiere afirmar, Dios quiere fortalecer, hermano, tu fe en el Señor, y por eso está permitiendo que ahora te quedes en casa. Por eso el Señor te llevó, hermano, porque ese es un beneficio maravilloso, el saber que Dios tiene propósitos contigo al estar precisamente en tu casa. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que discernir que hay beneficios que nos estábamos perdiendo, hay bendiciones que no las estábamos, hermano, aprovechando. Mire, qué tremendo que hay personas que dicen, y se ve ahí en las redes sociales: ya estoy desesperado de estar aquí dentro de la casa, ya no aguanto este encierro. Y no será que hay propósito, porque claro, la gente que no conoce de Dios, la gente que no tiene temor de Dios, lo puede ver de una de otra manera, pero nosotros como gente temerosa de Dios, hermano, tenemos que entender que Dios nos está llevando aquí para que se cumpla un plan, para que haya, hermano, un propósito de parte de Dios en medio de todo eso, y parte de ese propósito es no descuidar tu salvación. Tal vez tenías en poco el hecho, hermano, de ser cristiano. Hasta habías negado en algún momento al Señor, en alguna confrontación que te hicieron vos, pues dicen que ahora sos cristiano. No, lo que pasa es que mis papás son los que me llevan a la iglesia, y como todavía estoy bajo la autoridad de ellos, pues definitivamente tengo que ir, pero yo no lo deseo, yo no lo quiero. Y hermano, hasta has llegado a negar al Señor, y ahora el Señor te hace permanecer en casa para que tú, hermano, fortalezcas tu fe, para que tú te afirmes en la fe, para que no tengas en poco el hecho de ser cristiano. Porque mira, hoy en día puede parecer muy poca la diferencia. No es que la sea, por eso estoy diciendo, puede parecer muy poca la diferencia entre ser cristiano y no lo ser. Pero vendrá un momento, que ese momento está cercano, donde se va a ver la diferencia, porque Dios sí hace diferencia. Así como hizo diferencia entre los israelitas y los egipcios, hermano, así Dios va a hacer diferencia entre los que son y los que no son. Así como se hace diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven, entre los que se santifican y no se santifican, hermano, Dios va a hacer diferencia. La diferencia va a ser notoria precisamente en este tiempo que nosotros nos ha tocado vivir. Dios, en su grande amor y misericordia, nos ha guardado, nos ha librado. Pero hermano, hoy es el tiempo donde se va a evidenciar precisamente entre el que es y el que no lo es. Definitivamente que Dios va a marcar una diferencia en este tiempo que nos ha tocado vivir. Y recuérdate que la Escritura dice, hermano, que si nosotros lo negamos delante de los hombres, Él nos negará delante de su Padre. Por eso es que a algunos personajes en la Biblia, el Señor les tuvo que decir, no los conozco, apártense de mí. Amén. Ok, veamos otro verso. Lucas capítulo 19, verso 7. Pero esto no agradó a quienes presenciaron la escena, que pronto empezaron a murmurar, ha ido a quedarse en casa de un pecador. El Señor aquí está hablando, si no recuerdo mal, está hablando de Zaqueo, que el Señor lo vio que estaba subido en un sicómoro, y entonces le dijo, Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa he de ir. Y mire, hermano, cuando la gente se dio cuenta que el Señor había entrado a la casa de Zaqueo, empezaron a murmurar, ha ido a quedarse, ha ido a permanecer en la casa de un pecador. Pero mire, el Señor llegó a la casa de ese hombre porque era necesario, hermano, ordenar la vida de aquel hombre. Y qué tremendo, porque a veces, hermano, no nos damos cuenta que
Es necesario quedarnos en casa para establecer cierto orden. Hay cosas que en la medida que uno no las está supervisando, se empiezan a desordenar. Hermano, tal vez habían ciertos lineamientos en la casa, como le pasó a David cuando Absalón se levantó contra David, hermano, y entonces David abandonó Jerusalén para no enfrentarse a su propio hijo. Y hermano, cuando David salió, resulta que Absalón empezó a hacer una serie de desórdenes, hermano, incluso acostándose con las concubinas de David, hermano, en el terrado del palacio. Empezó a hacer muchos desórdenes. Cuando David regresa, entonces David empieza a establecer orden. ¿No será, hermano, que el ir y venir, el trajín constantemente de trabajo, de tantas ocupaciones que tienes, ha hecho que descuides ciertos órdenes en la casa? Y ahora viene, en este caso, viene el Señor y llega a la casa de Zaqueo y permanece en la casa, y ahí empieza a establecer orden, de tal manera que después este hombre llamado Zaqueo empieza, hermano, a pagar lo que había defraudado. Él mismo dice: si a alguien he defraudado, le voy a pagar cuadruplicado. Ahora, hermano, entonces es tiempo de quedarnos en casa para establecer orden. Hay cosas que se nos están yendo de la mano. Cuando papá y mamá trabajan, hermano, los hijos empiezan a establecer un desorden. No a veces por mala intención, sino que se empiezan a olvidar aquellos lineamientos que se les marcaron. Horas de llegada a la casa, hermano, ciertas, ¿cómo se llama? Formas cuando vamos a comer, cuando vamos a dormir, hermano. Y esas cosas se nos empiezan a olvidar. ¿Pero por qué se nos empiezan a olvidar? Porque quizás, hermano, nuestras demasiadas ocupaciones ha hecho que nos descuidemos en ese aspecto. Entonces viene el momento donde nosotros, hermano, el Señor nos permite volver a casa, el Señor nos permite regresar a nuestra casa, estar ahí y empezar a observar aquellas cosas que se han ido de la mano, aquellas cosas, hermano, que ahora ya no se hacen como antes se hacía. Hay faltas de respeto, hay situaciones, hermano, que se han obviado. Ya no vamos a la mesa, solo por poner un ejemplo, y ya no se ora para poder comer, porque, hermano, quizás el padre no llega al mediodía y los hijos solo llegan a medio comer y se les olvida ahora poner sus alimentos delante del Señor. Y ahora el Señor, hermano, nos está regresando para que nosotros empecemos a establecer orden. Recuérdese que la Biblia dice que cuando no había rey en Israel, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Así que en el nombre del Señor, hermano, es necesario que nosotros podamos evaluar estas cosas. Y voy a terminar con este versículo, hermano, Génesis capítulo 19, verso 3, traducción lenguaje actual. Lot dice: siguió insistiendo hasta que los ángeles aceptaron quedarse en casa. Beneficios, estamos hablando de los beneficios de permanecer en casa. Ahora son los ángeles los que permanecen en la casa de Lot. Una vez ahí, Lot hizo pan, les dio de cenar y los ángeles comieron. Ahí hay otras cosas, hermano, que se pueden ver en este capítulo 19. Pero sobre todo, ¿sabe? Estos ángeles llevaban un mensaje a Lot. Y el mensaje, hermano, que llevaban era que Lot tenía que salir de Sodoma. Entonces, yo creo, hermano, que a veces nos tenemos que quedar en casa para poder nosotros claramente oír los planes del Señor. A veces, hermano, no estamos oyendo los planes del Señor. No sabemos cuáles son los planes que Dios tiene para nuestra vida. Y yo creo que Dios quiere que nosotros aprendamos a permanecer en casa, que aprendamos a quedarnos en casa, que aprendamos, hermano, a sentarnos a oír qué planes Dios tiene para nuestra vida. En este caso, Dios envió ángeles. Yo creo que la Biblia inclusive dice que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Es decir, hermano, ni se dieron cuenta que eran ángeles, pero que estos hombres llevaban, hermano, un mensaje de parte del Señor. Dios tiene planes para tu vida y esos planes se van a cumplir definitivamente tarde o temprano en nosotros.
nosotros, pero es necesario que nosotros aprendamos a oír el mensaje que Dios tiene. Quizás no te has podido detener, quizás has estado tan atareado, tan ocupado, y ahora el Señor, hermano, ha permitido que tú permanezcas en casa, y su propósito es que escuches a los ángeles literales o a los ángeles espirituales. Cuando digo literales es porque Dios puede, si la Biblia lo dice, hermano, que algunos en el Antiguo Testamento, que era un pacto que no era con promesas tan extraordinarias como estas, hermano, tuvieron visitación de ángeles. ¿Cuánto más en este nuevo pacto no habrá visitaciones de ángeles si es un mejor pacto? Entonces Dios lo que quiere, lo que anhela es que tú te quedes para escuchar a esos ángeles literales o ángeles espirituales, como dice el libro de Apocalipsis, que, hermano, los pastores son ángeles espirituales, porque las cartas escritas a las iglesias de Asia escribe al ángel, y el ángel, ¿quién era? Era el pastor de la iglesia. Así que Dios quiere que te detengas para que aprendas a escuchar los planes del Señor para tu vida. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos, por supuesto, a seguir hablando de este tema porque no lo hemos agotado. Tampoco pretendemos agotar todo el tema, pero sí abundar, hermano, para que tengamos una enseñanza constante con respecto a los beneficios de permanecer en casa. Hoy quisiéramos orar pidiéndole al Señor que Dios pueda bendecir nuestra vida, pero queremos hacer esta oración en dos partes. La primera, hermano, es para aquellos que no han conocido al Señor y quieren aceptar a Cristo, o conociéndolo se apartaron de Él y se quieren reconciliar. Así que vamos a hacer esta oración. Si tú necesitas de esta administración, pues acompáñame a orar y posteriormente vamos a orar por la iglesia. Padre, aquí estamos delante de ti, reconociendo, Señor, que te hemos fallado. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor, que tu sangre nos limpie, Señor, de todo pecado. Creo, Señor, que tu sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente para que yo, Señor, pueda obtener ese perdón. Por favor, Señor, yo sé que tú moriste por mí en la cruz y que ahora soy libre de ese pecado, Señor, al recibirte en mi corazón. Señor, ahora vengo a solicitarte que por favor, Dios mío, tú extiendas tu manto de perdón, Señor, sobre mí para que yo sea liberado de estas cosas. En el nombre de Jesús te lo solicito, te lo pido, Señor, y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, por favor, comunícate con nosotros enviándonos un mensajito, hermano, de WhatsApp al teléfono que aparece ahí en la pantalla. Envíanos tu teléfono, tu dirección, hermano, tu nombre, para que nosotros podamos estar orando y te podamos dar también algún seguimiento. Vamos a hacer una oración también por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te queremos pedir que puedas abrir nuestro entendimiento para comprender, Señor, aquellos beneficios, Padre, de poder permanecer en casa. Necesitamos, Señor, escuchar, Dios mío, tu palabra, porque tu palabra nos abre, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos ver, Señor, que hay beneficios al permanecer en casa. Señor, no es solamente el hecho de permanecer, es que tú, a través de ello, estás sacando provecho. Permítenos comprender en estas diferentes ministraciones, facetas que hemos visto, Señor. Muéstranos los beneficios de permanecer en casa. Tu palabra dice que no hay despropósito en ti y que todas las cosas ayudan a bien a los que a ti te aman. Por favor, papadito lindo, que nosotros extraigamos, Dios mío, de ese tiempo que nos permites estar a través de esta cuarentena, Señor, en nuestra casa, que nosotros entendamos que hay un plan, que hay un propósito, Señor, que hay cosas grandes, Señor, que tú has de manifestar, que tú has de conocer, has de dar a conocer a nuestra vida. Por favor, Señor, que no perdamos nuestro tiempo, que no creamos que es tiempo perdido el estar en nuestra casa, sino que asimilemos, Señor, la bendición de poder, Señor, ser ministrados, Dios mío, en este tiempo. Es que nuestro corazón esté dispuesto, que nuestra mente esté abierta para que podamos ver la necesidad que tenemos, Señor, de poder aprovechar este tiempo. Dios mío, en el nombre
precioso de Jesucristo, Señor, te estamos solicitando tu ayuda. Padre de la gloria, yo sé, Señor, que tú nos has llevado, Señor. Cumple tu propósito en nosotros, cumple tu plan en nosotros, que entendamos, Señor, qué planes hay para nuestra vida, que entendamos que tenemos que reafirmar nuestra salvación, que entendamos, Señor, que hay cosas grandes que tú estás haciendo en medio nuestro. Padre, te lo pedimos, te lo solicitamos, papito lindo, reconociendo, papá, que solo tú, Señor, tienes Señor, control sobre aquellas cosas que pasan en nuestra vida. Por favor, Padre, te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando, papadito lindo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por estar en esta sintonía y esperamos próximamente poder volver a vernos. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.